Saludos, le doy la bienvenida al resumen semanal de Cuba Visión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión le informaremos sobre la condena desde Cuba al atentado ocurrido en una sala de conciertos a las afueras de la capital rusa que causó más de 140 personas muertas. Destacaremos la recuperación tras intensas tormentas en el occidente del país y le contaremos sobre una joya de la arquitectura cubana y que conserva uno de los recursos imprescindibles para la vida en la tierra. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Cuba condenó esta semana el atroz acto terrorista ocurrido en la región de Moscú. A nombre del pueblo cubano y gobierno, se enviaron sinceras condolencias a la Federación de Rusia por la pérdida de vidas humanas y los numerosos heridos. En este sentido, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, firmó por estos días el libro de condolencias abierto en la Embajada de Rusia con motivo del sangriento ataque terrorista contra la sala de conciertos Crocus City Hall. En el acto reiteró la condena a este hecho que tanto dolor y sufrimiento ha causado al pueblo ruso, convencidos de que la unidad de la Federación de Rusia no se verá resquebrajada. Igualmente expresó las más sentidas condolencias del pueblo y gobierno cubanos a los familiares y allegados de las víctimas y el deseo de la pronta recuperación de los heridos. Recalcó que el pueblo y el gobierno rusos pueden contar siempre con la solidaridad y el apoyo de la nación caribeña. La sede diplomática del gigante eslavo en La Habana agradeció sinceramente la amistad, la solidaridad y el apoyo de los amigos cubanos. Lo ocurrido en La Habana en la noche del viernes 22 y primeras horas del sábado 23 no es de lo más común por estas geografías. Y en este hecho basamos nuestro comentario gráfico que llega de la mano de Adán Iglesias. Hasta ahí todo bien, pero tan grandes fueron las piedras de granizo que cayeron que enseguida vinieron otras lluvias. La primera de puro choteo cubano que inundaron las redes sociales y que hasta hicieron un malecón con nieve, que sin dudas fue desmentido y comentado. Y luego otra lluvia de solidaridad para contribuir a los damnificados de la granizada habanera. Y así fue, una banda de nublados cargada de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas se desplazó sobre el sudeste del Golfo de México y el estrecho de la Florida, generando condiciones adversas del tiempo en la región occidental la pasada semana. Se reportó caídas de granizo sin precedentes en varias áreas de esta región. Durante la madrugada también se formó otra banda de nublados trayendo consigo chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que avanzó hacia el occidente, afectando luego a las provincias centrales en horas de la tarde. La red de estaciones del Instituto de Meteorología y los pluviómetros del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos reportaron acumulados significativos superiores a los 100 milímetros en 53 localidades. De ellos, 19 superan los 150 milímetros y 3 por encima de 200 milímetros. Tras el paso del evento hidrometeorológico que impactó el occidente cubano con mayor fuerza en La Habana, Artemisa y Mayabeque, se iniciaron las acciones de recuperación con prioridad sobre todo para el restablecimiento del servicio eléctrico y también se reportaron daños en la agricultura, las viviendas e inundaciones severas. Autoridades de la capital cubana informaron que las incidencias más significativas se reportaron en los municipios de Boyeros, Cotorro, San Miguel del Padrón y Arroyo Naranjo, aunque también hubo perjuicios en 10 de octubre, La Lisa y El Cerro. Unas 29 brigadas con linieros fueron movilizadas desde Villa Clara, Pinal del Río, Cienfuegos, Santi Espíritus y Ciego de Ávila hacia La Habana para acelerar las acciones y restablecer el servicio eléctrico. Ante la situación meteorológica y para prevenir pérdidas de vidas humanas por el estado de las viviendas o hallarse en zonas proclives a inundaciones, 148 habitantes de la capital cubana recibieron protección en centros estatales. Ante las destrucciones en inmuebles y bienes, las autoridades activaron oficinas de trámites para la evaluación y posible respuesta a situaciones en la fase de recuperación.
El general de ejército Raúl Castro y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, encabezaron el acto conmemorativo por el aniversario 65 de los órganos de la seguridad del Estado. Durante la gala, el ministro del Interior, general de división Lázaro Álvarez, leyó una carta escrita por Raúl Castro en la que felicitó a los integrantes de la institución creada el 26 de marzo de 1959. Por su parte, el jefe de Estado cubano evocó a los fundadores al tiempo que envió un especial saludo a las nuevas generaciones de combatientes del órgano. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó la voluntad de mantener sobre la base del respeto y la amistad los nexos históricos con Omán. Así lo expresó el mandatario en un encuentro con Abdusalam Abdullah al-Murshidi, presidente de la Autoridad de Inversiones, el Fondo Soberano de Riqueza de la Sultanía de Omán. Durante las conversaciones sostenidas en el Palacio de la Revolución, el jefe de Estado afirmó que esta visita encuentra nuevas áreas para ampliar la colaboración bilateral comercial y económica. Autoridades cubanas manifestaron su rechazo ante cualquier forma de injerencia en las inscripciones de las candidaturas en el proceso electoral de Venezuela. Mediante su perfil en la red social X, el secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, reafirmó el compromiso cubano con la autodeterminación y la soberanía de la tierra de Bolívar. Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez señaló que Venezuela tiene derecho a desarrollar unos comicios de acuerdo con su constitución, normas y cronograma electoral sin injerencias ni imposiciones. El gobierno de San Vicente y las Granadinas envió un donativo de 235 toneladas métricas de harina a Cuba para ayudar a paliar la difícil situación que enfrenta la isla producto del bloqueo impuesto por Estados Unidos. El buque que traslada la carga arribará en los próximos días al puerto del Mariel en La Habana. En tanto, Cuba y Japón rubricaron un proyecto de colaboración para impulsar la producción de alimentos procesados en Pinar del Río. Con un monto que supera los 62.000 euros, la iniciativa posibilitará el acceso a equipamiento. Esta semana desde Cuba se reflexionó por diversas autoridades que mientras el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas aprobó una resolución exigiendo el cese al fuego en Gaza por el mes del Ramadán, la cifra de muertos por el genocidio israelí sigue en aumento y ya superan los 32.000, en su mayoría niños y mujeres. Como parte de esta guerra existe una mantenida ofensiva mediática sobre Palestina que busca colocar en el subconsciente colectivo un grupo de verdades que ayuden a entender los acontecimientos en curso desde una visión favorable a Israel. Nuevas evidencias sobre Medio Oriente conocemos en primera persona a través del testimonio de la colega libanesa Wafika Ibrahim, asesora de Al-Mayadin y especialista de América Latina. Póngase fin cuanto antes al genocidio del pueblo palestino, que tiene lugar ante los ojos atónitos del mundo. Protéjase el derecho elemental a la vida de sus ciudadanos, de sus jóvenes y sus niños. Respétese su derecho a la independencia y la paz. Nosotros hemos vivido en carne propia los embates y las consecuencias de la proliferación del terrorismo en nuestra región. Había que enfrentar a este terrorismo. Partes del pueblo en forma de resistencia popular se han enfrentado de manera armada a esta bestia que comía el mundo en la región. Pero en la comunicación nosotros veíamos que había una brecha muy grande. De hecho, existe la brecha, sigue existiendo. Y hemos entendido que esta guerra, y recuerdo aquí una vez el comandante en jefe Fidel Castro dijo que el enemigo nos gana por la ignorancia.
رسائل الميدانية والعسكرية في هذا الجانب أنه هنا السلاح موجود وفق ما تقتضيه ظروف المعركة والمقاومة. Entonces había que informar, había que nosotros sumarnos a las plataformas que han hecho nuestros enemigos, que por cierto siguen siendo manipuladas y restringen la información, prohíben otra, te bloquean, pero si lo haces de manera masiva, si lo haces de manera estudiada, si lo haces aprovechando de las capacidades juveniles que tiene en tu pueblo, tú puedes convertirnos en un ejército cibernético, pero por el bien, por la causa de la nación. Es por eso que hemos ido escalando, innovando, creando con mucha creatividad, tratando de enfrentarnos a este enemigo en el campo de la información, llevando la verdad y la razón en la mano, no tenemos de otra. Sacar el corazón por la palabra y también la razón y los argumentos. La información es lo más importante hoy en nuestra batalla. Solamente podemos nosotros enfrentarnos a nuestros enemigos por esta vía. Yo voy a ser la voz de mi causa, pero también la voz de las causas que me apoyan y que también están defendiendo mi causa en otros medios, en otro pueblo, en otras naciones. Yo creo que esta forma de intercalarnos, de vincularnos unos con los otros y de manera estudiada, complementarnos, como le dije ahorita, los proyectos, la tecnología, y eso de verdad para nosotros es que tenemos que armarnos de eso, no hay de otra. Dinero no hay, lo que hay muchos corazones. Bueno, poner los corazones a vibrar y a trabajar. Cuando se hable de sistemas que inspiran usos del agua más previsores con soluciones basadas en la naturaleza y tecnología de desperdicio cero, habrá que mencionar siempre al acueducto de Alvear en la capital cubana, adscrito desde el pasado año a la Red Global de Museos del Agua. El siguiente reporte nos cuenta más de esta obra centenaria y aún en servicio. Si de una obra se enorgullece Cuba, es la protagonizada por Francisco de Alvear y que devino una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. A más de 130 años de la construcción, el acueducto que lleva su nombre y que por su magnitud lo convirtió en un símbolo, presta aún servicios a la población habanera. Aportándole agua entre un 12 y un 16% a la capital cubana, del agua que recibe la ciudad. Dentro de las características más fundamentales que tiene es que es un agua que no necesita energía para llegar a su destino, solamente para potabilizarla con cloro. Unos 9 kilómetros viaja el líquido desde este lugar, declarado también Monumento Nacional, hacia los tanques de distribución de Palatino. Y otra característica significativa que tiene es que la diferencia de nivel que hay desde la taza hasta los tanques de Palatino solamente son 2 metros, una pendiente de 1 en 5.000, que para aquella época era un reto bastante complicado y difícil. Alvear majestuosamente trancó ese flujo de agua hacia el río y lo depositó en lo que le llamamos la taza grande. Esta agua fresca, limpia, de buen paladar, o sea, muy buena, y solamente lo que se hace es clorarla. Para la construcción del acueducto, Alvear enfrentó varios inconvenientes. Ingenio y manejo amigable con el entorno del río Almendares han permitido que a la vuelta de más de un siglo la obra haya demandado pocos mantenimientos generales. En el 26, en el 2000, del 2000 al 2002 y ahora recientemente recibió un mantenimiento, pero no un mantenimiento profundo, sino un mantenimiento fundamentalmente de pintura y algunas estructuras. Hoy que se habla de temas como la gestión sostenible de los recursos hídricos, la gestión de riesgos, etcétera, nosotros decimos que eso empezó mucho antes. O sea, cuando una obra como esta se concibió, ya se estaba pensando en llevar agua con calidad y con cantidad suficiente, o sea, para evitar todos los problemas que acarrea la poca disponibilidad del agua y los problemas que acarrea la mala calidad o incluso la contaminación de las aguas. Evidentemente estamos en el camino de la gestión sostenible de los recursos hídricos desde hace ya muchísimos años. Desde 2023, el acueducto de Alvear está acreditado como miembro oficial de la Red Global de Museos del Agua de la UNESCO. En un futuro próximo, este lugar abrirá puertas al público para que visitantes nacionales y foráneos puedan aquilatar la valía de una obra y crear espacios de diálogo, así como preservar la memoria del agua y promover la cultura de su uso racional y eficiente a tono con las metas trazadas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la Agenda 2030. Valia Marquínez Sam, resumen semanal.
Un estudio del potencial de las corrientes marinas del archipiélago cubano para la generación de energía realizan expertos del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos. El equipamiento aportado por ENEA, Agencia Nacional para la Nueva Tecnología, financiada por el gobierno de Italia, contribuirá al conocimiento necesario para la estrategia del cambio de la matriz energética del país hacia 2030. Cayo Borracho, archipiélago norte de Villa Clara, instalarán un instrumento de alta tecnología a 30 metros de profundidad. Se colocó un correntómetro tipo Doppler que permite evaluar las velocidades de las corrientes en la columna de agua. O sea, que vamos a tener una visión, digamos, tridimensional de las corrientes marinas en ese punto. Contribución de la colaboración entre la Agencia para las Nuevas Tecnologías ENEA, financiada por el gobierno de Italia y los científicos del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos. Evaluar el potencial de corrientes marinas con uso energético es el objetivo del proyecto Ecoatlas hasta 2025. Sirve para calibrar el modelo que se utilizará para probar los puntos de mayor energía que podrían usarse con un sistema de generación eléctrica a partir del movimiento del mar. ENEA ayuda a investigadores cubanos en ese objetivo de lograr que estos modelos sean lo más precisos posible a partir de la validación con estos instrumentos. Investigación precedida por décadas de estudios de instituciones del sistema de ciencia cubano sobre características de las corrientes en nuestro archipiélago y el empleo de modelos numéricos para previsión de huracanes y la dispersión de contaminantes e hidrocarburos a las que ahora aporta Italia. El análisis de la tridimensionalidad del fenómeno de las corrientes marinas y su aplicación en la generación, en el análisis del potencial que permitirían estas corrientes para generar electricidad, lo cual es sin lugar a dudas una necesidad, digamos, de carácter extraordinario para nuestro país. Se han desarrollado modelos, la bahía de Nipe, la bahía de Nuevitas y de Cienfuegos, y vamos a hacer las calibraciones de estos modelos al tiempo que estaremos desarrollando también un modelo general de todo el país. También de sitios viables para el posible aprovechamiento de la energía del mar dentro de la política cubana de transformación de la matriz energética hacia 2030. El potencial hasta ahora de las energías del mar en nuestro país no es alto. Y esto dado fundamentalmente porque nosotros nos ubicamos en una latitud donde las mareas son pequeñas, pero esto no puede quitarnos las esperanzas porque existen otras posibilidades de reconducir estos flujos, ampliar estos flujos, pero también las tecnologías van avanzando. Ecoatlas contribuirá con ese conocimiento más certero de las corrientes marinas para la toma de decisiones en el desarrollo de tecnologías de aprovechamiento de las energías limpias y sostenibles. Ismari Barcia, Cuba Visión Internacional. Agencias, fondos y programas de la ONU están a disposición de Cuba para contribuir al fomento de micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, cooperativas y trabajos de ciudadanos por cuenta propia. El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, Francisco Pichón, señaló que para las entidades del organismo internacional en el país, una de las áreas de trabajo más extendidas responde actualmente a la necesidad de dotar a los nuevos emprendimientos de inclusión financiera, metodologías para sus planes de negocios y ayudar a conectar sus potencialidades con las prioridades del desarrollo municipal. Un nuevo ensayo clínico sobre la poliomielitis comenzó en Cuba a solicitud de la Organización Mundial de la Salud al no presentar el país casos reportados por esta enfermedad desde su erradicación. El nuevo ensayo clínico se lleva a cabo en la provincia de Camagüey, que resultó elegida por su personal de salud experimentado y sus reconocidas prácticas clínicas.
Con dicho ensayo se busca investigar que una dosis de 0.1 mililitro de la vacuna inactiva contra el poliovirus es más efectiva que la de 0.5 mililitros utilizada en otros países. Cuba fue el primer país de América Latina que eliminó esta enfermedad infantil altamente contagiosa desde 1962. Cuba decidió prorrogar la fecha para la libre importación de alimentos, aseo y medicamentos de naturaleza no comercial. La medida, publicada en Gaceta Oficial, extiende otra vez con carácter temporal la excepción arancelaria hasta el 30 de junio de 2024. Según la normativa, dicha importación libre de pago de aranceles aplica para el equipaje acompañado o enviado por vía marítima, aérea o postal. El Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC, celebró su aniversario 65 de fundado. Como parte de los homenajes, la institución desarrolló la campaña Fiesta por el Cine Cubano, con atractivas propuestas en su programación que incluyó el estreno de 67 obras de producción nacional entre películas, documentales y animados, así como la proyección de otros 40 filmes, de ellos 22 restaurados. En el marco de las celebraciones fueron entregadas varias distinciones a fundadores de la institución y a destacadas figuras vinculadas a la cinematografía del país. Como le contamos en nuestro compendio informativo, esta semana se celebró en Cuba la fundación del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, la primera institución cultural creada luego del triunfo revolucionario. El ICAI marcó el desarrollo de una industria propia y a su vez constituyó un valioso referente para mostrar las contradicciones, realidades y desafíos de América Latina y el Caribe. Hizo posible que el público nacional conociera las estéticas de otras cinematografías y su relevancia trasciende el ámbito del séptimo arte para dar paso a un genuino movimiento artístico en defensa de la cultura cubana. El 24 de marzo de 1959 surgió el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, respaldado por una ley que reconocía el cine como un medio artístico efectivo y de gran alcance para fomentar la educación y la cultura. El intelectual Alfredo Guevara, su fundador y presidente durante varias décadas, propició un espacio de reflexión y polémica en torno a la función social de la creación y abrió las puertas a cineastas y artistas de todo el mundo. El ICAIC dio voz e imagen a la Revolución Cubana y la figura de Saúl Yelin fue fundamental en los primeros años para lograr el reconocimiento de la cinematografía cubana a nivel internacional. En la primera década, marcada por presupuestos estéticos muy renovadores, destacan nombres como Tomás Gutiérrez Alea, Julio García Espinosa, Humberto Solás y Manuel Octavio Gómez. En esa etapa se realizaron películas consideradas clásicos como Memorias del Subdesarrollo o Lucía. También la creación de la Cinemateca de Cuba, el noticiero ICAI latinoamericano, la enciclopedia popular, la revista Cine Cubano en el contexto de Ediciones ICAIC y el surgimiento del grupo de experimentación sonora bajo la égida del compositor e intérprete Leo Brauer. Sería imposible no mencionar el desarrollo del cartel cubano de cine, gracias al talento de Eduardo Muñoz y Antonio Fernández Reboiro, entre muchos otros, y las incursiones de los pintores Raúl Martínez, René Portocarrero y Servando Cabrera, que conformaron un valioso movimiento artístico sin precedentes en la defensa de la identidad cultural cubana. La categoría documental se enriqueció considerablemente con exponentes como Santiago Álvarez, Octavio Cortázar, Oscar Valdés, Sara Gómez, Nicolás Guillén Landrián y Bernabé Hernández, por solo citar unos pocos nombres. Además de incentivar la producción de películas, el ICAIC dedicó grandes esfuerzos a exhibir cintas foráneas en aras de diversificar la programación y crear un público cualitativamente superior. Gracias al cine móvil, el séptimo arte llegó hasta las comunidades y parajes más intrincados de la geografía insular.
De los estudios de animación nacieron cortos, largometrajes y personajes entrañables, entre los que sobresale Elpidio Valdés, creado por el prolífico Juan Padrón, gestor de los 2 primeros largometrajes animados en la historia del cine cubano. No pueden olvidarse otros artífices como Tulio Raggi o Mario Rivas. La labor preservadora del archivo fílmico, el impulso del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, fundado en 1979 como punto de encuentro esencial para los creadores del continente, y la fundación de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, refuerzan la importancia de esa institución en la vida cultural y su rol en la formación de profesionales del audiovisual de diversas latitudes, a las que se suma la Facultad Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual del Instituto Superior de Arte. El ICAIC ha creado obras y todo un movimiento artístico que ha pasado a formar parte de nuestro patrimonio cultural. El acceso a las nuevas tecnologías ha renovado los modos de producción, distribución y consumo del cine. Los cambios económicos y sociales en el contexto cubano también demandan renovaciones en esa institución para afrontar las demandas actuales de la cinematografía nacional y sus producciones asociadas. Los cambios deben articularse desde la ética y sin perder el compromiso con el arte y la cultura de sus fundadores. ¿He cambiado yo o ha cambiado la ciudad? Hoy es mi día de suerte. Oye, ¡esta es la cornetica! Pero yo soy una mujer que sabe salir a flote. Y precisamente nos despedimos con música e imágenes de ese cine cubano creado por el ICAI, que ha contado en lenguaje audiovisual nuestra realidad. Felicitamos a todos los que trabajan y han trabajado por el cine cubano. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Esto es el resumen semanal de Cubavisión Internacional.